Heréndira, muy buenos días. Heréndira, buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo te Muchísimas gracias. A ver, vamos probando un poquito siento el sonido muy fuerte. Bájalo un poco mientras te voy a presentar, por favor, porque es lo que normalmente hacemos. Le doy la bienvenida a Heréndira Pulido Partida, que tiene dos carreras. La primera como licenciada en turismo y en 12 años, los últimos 12 años como licenciada en psicología. Da terapia personalizada y grupal en transgeneracional, además de un taller en línea. Realiza talleres de desarrollo humano con PNL, que es programación neurolingüística, psicología gestal y transpersonal. Tiene certificación en terapia transgeneracional y terapeuta PNL. Tiene un máster en Reiki con 20 años en equilibrio de energía. O sea que nos va a arreglar los chakras, estoy seguro. Es coach de vida con integración holística. Y bueno, su propósito, porque así se lo pregunté, era de que después de descubrir con dolor que la vida no era lo que tenía, lo que pensaba, y que solo eran sus creencias las que le hicieron vivir las consecuencias, descubrió que solo al sanarse, podría ser capaz de dar algo bueno al mundo. Buscó dentro de ella con mucha pasión, eligió que no podía quedarse con tanto conocimiento, tanta información, tanto que había recibido y que tenía que compartir ese conocimiento y las herramientas que a ella le habían ayudado a comprender su vida. Finalmente esto pasó a ser su propósito de vida, dar lo que tiene, y de hecho lo voy a decir en primera persona, dar lo que tengo y lo que soy para mostrar el camino a otros. Bienvenida, Heréndira, ¿lo dije bien? Sí, muchísimas gracias, Luis. Estuvo muy bien. Qué A lo bueno, mejor, sí, muchas gracias. bienvenida. No le puse nada de sal y pimienta ni adorné nada, fueron textual lo que me escribiste y sin nada más. Entremos en este tema, porque yo tengo que estar pagando las culpas de Caín y Abel y Adán y Eva y todo eso. No, muchísimas gracias, porque pues con eso es suficiente, sí. Muy Ah, bien. Pues bueno, vamos a comenzar. Les tengo un tema muy importante y muy apasionante el día de hoy. Gracias, Luis, por tu invitación. Les comparto un poquito de un tema que es un poco complejo de entender para muchas personas. Quizás les voy a dar un esbozo general de lo que es, digamos, un trabajo transgeneracional. El tema es el árbol genealógico vivo. Y bueno, muy interesante, pues en este tema podemos involucrar el presente, el pasado y el futuro, cosa que siempre estamos viviendo nosotros en nuestro presente sin saber a dónde ir. Y el estudio de mi árbol genealógico en conjunto con la terapia transgeneracional nos ayuda como herramientas perfectas y muy poderosas para sanarnos verdaderamente a nosotros, a nuestro clan y a nuestro inconsciente familiar. Además de modificar nuestra biología para reprogramar nuestras generaciones futuras. Entonces, aquí sí podemos integrar, ¿verdad?, el pasado, el presente y el futuro de una manera equilibrada y sana con estas terapias que son muy amorosas y muy bonitas. Les comento, bueno, mi nombre es Heréndira Pulido, a sus órdenes nuevamente, y estoy a sus órdenes para todos sus cuestionamientos. Posteriormente de mi exposición, voy a tratar de hacer extractado los temas para darles mayormente la información y puedan tener una comprensión un poco más amplia. Les comento que actualmente las investigaciones científicas de última generación en relación al tema transgeneracional han estado muy adheridas a muchas ciencias, como una de ellas la física cuántica, la epigenética, la psicosomática. Y esto nos abre la posibilidad poco a poco de romper todos esos paradigmas que tenemos del pasado, sobre todo, desde luego, en el área holística y sistémica.
Porque cuántas personas nos dicen el pasado ya se fue, no existen, los muertos ya se fueron y déjalos descansar. Y la verdad es que no, la verdad es que están con nosotros. Y esto contempla, desde luego, una visión diferente, el transgeneracional, donde no solamente analizamos la materia, sino toda la información que nos otorga nuestra mente, nuestras emociones y en relación con el universo. La relación con la mente y el pasado tiene una gran influencia con el inconsciente, y no solo a nivel personal, que viene siendo como un inconsciente personal o biológico, sino que en un contexto de un inconsciente familiar, un inconsciente social o colectivo también, que es en el ambiente donde se da la patología principalmente. El inconsciente familiar y el colectivo es el que argumenta que los recuerdos de los ancestros, las memorias que traemos, no se limitan solamente a un almacenamiento en el cerebro físico o celular, sino que nos llega información a través de resonancias vibratorias con una codificación específica en un campo, en el campo de nuestro inconsciente familiar. Que a estos campos les llamamos resonancias mórficas. Esto proviene de la física cuántica. Es una de los descubrimientos maravillosos que tiene la física cuántica. Estos campos mórficos resuenan con la información vibratoria que traemos en nuestra memoria celular. Y desde luego esto hace que el funcionamiento y la dinámica del transgeneracional funcione de maravilla, que sea un 100% efectivo. ¿Sí? Para esto necesitamos comprender que el árbol y el sistema familiar es un ser vivo, porque está dotado de una inteligencia propia y que siempre busca compensar, estar en equilibrio, armonizarse, y busca las herramientas necesarias para lograr. Abordar el árbol y el transgeneracional, en cierto modo, es abordar la vida humana y el gran misterio de las leyes del equilibrio. El árbol está lleno de información y la llevamos dentro de nosotros mismos, tanto como si hubiéramos conocido a nuestros ancestros, como si no los hubiéramos conocido. Cada información tiene un código propio, un funcionamiento especial con su propia energía. ¿Sabían que tenemos alrededor de 1500 códigos emocionales que podemos registrar en nuestra memoria celular? 1500. Entonces, ¿qué tanto sabemos de nosotros? Me pregunto y les pregunto a ustedes. Cuando aprendamos a leer nuestro árbol, vamos a comprender su lógica, su inteligencia y su sentido de estar ahí, presente en nuestra vida. La historia de nuestros ancestros está viva en nosotros. Y esta historia comienza desde el primer momento en que quiero resolver un conflicto y no conozco la raíz de él. Donde empiezo a cuestionarme, ¿por qué si yo no hago esto, estoy viviendo y que esto es injusto o no es justo y por qué estoy viviendo cosas de otros que no es mío? Ese cuestionamiento de los conflictos que no conozco su procedencia nos lleva a buscar cosas nuevas y entrar al árbol. Pero si yo entro al árbol de pura casualidad, lo más probable es que no tenga respuesta. Porque como el árbol está vivo, el árbol es necesario entrar a él con un profundo respeto y amor. Sin juicios, sin crítica, ni filtros. Es decir, observando la verdad. Esta verdad que es la que nos da la información que necesitamos para resolver las raíces de nuestros conflictos. Y desde luego, ¿cómo vamos a comprender esas raíces? Desde luego, comienza por el análisis de síntomas.
a partir de una enfermedad, de una problemática repetida, de conflictos de parejas, donde de manera inconsciente estás repitiendo constantemente situaciones o historias que estás observando repetidas en tu clan. Y desde luego que están incorporadas en nuestra vida con programas bien específicos adheridos a nuestro inconsciente familiar. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues desde luego nos damos cuenta porque generalmente son dramáticas y que nos muestran que no se han resuelto. ¿Y por qué se dice que el árbol está vivo? Pues desde luego está vivo. Sí, voy a permitirme, Luis, si me permite, tengo aquí unas diapositivas. Ya está habilitado ya para que compartas. Sí, quiero que vayan, a ver, vamos viendo aquí. Para que vayan comprendiendo un poquito más el árbol vivo, ¿verdad? Correcto. En nuestra memoria celular se guardan conflictos no resueltos, con una carga energética de dolor y miedo que se transmiten de generación en generación. Y esto solo es para informarnos que tenemos que sanarlos, liberarlos, liberar a nuestro linaje de esa carga emocional. Estos son los campos mórficos que yo les comento, ¿sí? Que es un descubrimiento de la física cuántica. Todavía no estamos viendo todavía no vemos tu pantalla, ¿eh? ¿Ah, no? No, acuérdate que es compartir pantalla, seleccionas la primera ventana de arriba a la izquierda y así es como la A compartes. ver, entonces permíteme, Luis, porque estoy fuera de contexto. A ver, aquí. Me voy a compartir pantalla. ¿Sí? Seleccionas, hay varias que van a aparecer. La de arriba a la izquierda, seleccionas esa y abajo a la derecha le das a aceptar. Compartir. Ah, yo ya había, está bien, está correcto así, ¿verdad? Ah, sí, ya está. A ver, vamos viendo. Así está bien, ¿verdad? Ah, está muy bien. Ok. Bien. Entonces, aquí es lo que les comentaba de los campos mórficos, ¿verdad? Que esa codificación vibratoria está en nuestro campo del inconsciente familiar y nosotros no nos damos cuenta porque no sabemos descodificarlo. Esto nos permite explicar el funcionamiento y la dinámica del transgeneracional. El árbol, bueno, tiene su propia inteligencia. Y la historia comienza de nuevo. Cuando buscamos solucionar un conflicto y no sabemos, cuando tienes un problema de pareja, una enfermedad, alguna problemática repetida, sientes vacío existencial o te sientes excluido. También, ¿no? Es parte de la problemática. En tu memoria cromosómica se encuentra la información de tu árbol genealógico. Tu ADN ha programado tu destino. Y la verdad, ¿qué tan libres somos? Creemos que somos. Y todos creemos que es buena o mala suerte, porque creo que no se trata de buena o mala suerte. ¿Hasta dónde creemos ser libres? Es un cuestionamiento. Bueno, ¿por qué es importante liberarnos de esta información? Aquí es importante, digamos, creo que me voy a un poquito más atrás. Aquí estamos. Sí, perdón, porque tengo que coordinar una cosa con la otra. ¿Por qué se dice que el árbol genealógico está vivo? Pues porque la información se encuentra grabada en nuestra memoria celular y en nuestro ADN. Y ha programado nuestra vida sin nosotros conocerlo, debido a nuestra inconsciencia, desde luego, y por no saber manejar esa información que está ahí. Hemos repetido muchas historias de nuestros ancestros que se han apoderado de nuestras vidas.
Y esto significa que no somos tan libres como creemos. En nuestra memoria celular se guardan esos códigos específicos vibracionales, que son unas experiencias significativas. Cuando una experiencia significativa es muy fuerte, se guarda un código emocional muy intenso. Y como lo que se hereda es cuando se guarda con una intensidad, mucho dolor y mucho miedo, se codifica de esa manera, de la misma manera. Y esto hace que esas vibraciones, esos programas mentales, esos conflictos no resueltos, se guarde esa carga energética de dolor y miedo y sea la información que se trasciende de generación en generación. Y bueno, es una información que nos está dando una gran herramienta. Es una herramienta importante, que es la de sanar, liberar, concluir y desde luego trascender esa información de una manera más positiva para liberar esa carga bloqueada, liberarnos a nosotros y modificar nuestra biología, que eso es lo más maravilloso. Para muchos podrían pensar y decir que es una buena suerte o que es mala suerte traer esa información, pero la verdad es que si hacemos un análisis y un estudio profundo, nos damos cuenta que esta información es realmente un gran tesoro. Y dicen muchos, bueno, un tesoro, si estoy cargando vidas de mis ancestros que yo no viví, conflictos no resueltos que yo no realicé, ¿verdad? Entonces, si tú los liberas, si tú concluyes esos procesos, los liberas a ellos y te liberas tú. Esto es lo maravilloso y ese es el gran tesoro. Porque te liberas de no repetir, de tener una conciencia plena, de formar patrones de conducta diferentes, de modificar esos patrones de conducta heredados. Y desde luego, esos duelos no resueltos de mis ancestros, tú los resuelves, los identificas, liberas los secretos, las consecuencias realizadas, los procesos, los concluyes sanamente y modificas tu información genética. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vas a comenzar un proceso diferente que se llama, le decimos un proceso de individualización. ¿Sí? Que este proceso de individualización es para detectar quién soy verdaderamente. Detectas cuál es tu vida y no la de tus antepasados. Solo cuando comprendes, asimilas esta herencia colectiva, podemos liberarnos y pasar a ser entes individuales para vivir mi propia vida y liberarme de las cargas familiares que no me corresponden, de esa parte emocional dramática y no resuelta, ¿no? ¿Por qué es importante liberarnos de esa información? Ahora sí ya me coordiné la diapositiva con el tema. Creo que ya vamos mejorando. ¿Por qué es importante liberarnos de esa información? Bueno, 4 puntos importantes. En primer lugar, para lograr mi individualización, ¿verdad? Poder reconocer quién soy, cuál es mi verdadera identidad. Y así poder rediseñar mi vida. Esa es la parte número 1. La 2. Una vez que logras tu individualización, comenzarás a conformar una base psíquica donde estructurarás creencias diferentes. Porque estamos llenos de un sistema de creencias erróneos y bloqueantes. Como punto número 3, por lo tanto, das lugar a nuevas emociones, a canalizarlas diferente, te permites reconocer tu verdadera identidad, eliminando programas falsos de tu personalidad.
Como cuarto punto, modificas la información que transmites a tus descendientes. Se modifica la biología. Qué maravilloso, ¿no? Son puntos bastante importantes para poder decir, bueno, voy a ponerme a investigar mi árbol verdaderamente para extraer esa información que desconozco, que vivo ignorante de quién soy. Bueno, por otro lado, podemos decir que vamos a estudiar dos partes importantes. Una, la psicogenealogía, que nos ayuda a estudiar el árbol genealógico y su inconsciente, que es el psique, que guarda esos nudos del pasado y que es imprescindible desatarlos para ir descargando el peso de esas experiencias traumáticas del inconsciente familiar. Y por otro lado, bueno, en conjunción con la genealogía, pues la psicología transgeneracional, que de alguna forma nos ayuda a estudiar los principios básicos con los que se mueve la familia, que son dos, que es la visión sistémica y la visión holística. La visión sistémica, que significa que la familia es un sistema, así como dice un sistema familiar, y el cual está regido por tres órdenes. Simple, tres decimos, pues qué poquito, son tres leyes, ¿no? En el universo hay 36 y creo que a veces no conocemos ninguna. Pero en el sistema familiar solo tenemos tres y les llamamos los órdenes del amor. Que bueno, podríamos decir que es el orden de jerarquía, pertenencia y compensación. Y estos tres órdenes siempre van a conformar el equilibrio del sistema familiar. Y que cuando existe desorden, el sistema familiar tiende a desequilibrarse y a perder la finalidad del alma familiar, que es el amor. ¿Sí? En la parte holística, que es la otra visión, es en donde nuestra mente se conecta con las emociones, la energía, la vibración, el cuerpo y el espíritu. Esto tiene mucha injerencia en el transgeneracional. Ambos principios y el estudio del árbol hacen que la terapia transgeneracional sean las mejores herramientas para sanarte, para sanar tu clan y a tu inconsciente familiar. Y yo les voy a decir algo que me cuestionan muchas personas. ¿Es verdad que si me sano yo, sano a mi clan? Y yo les voy a decir, sí. Si yo muevo por mis campos mórficos, la vibración es como una telaraña. Si yo muevo el hilo de la telaraña de abajo, se mueve el hilo de arriba. Y eso hace que todo el sistema se mueva. Bueno, yo me sano, sí, pero si hay conciencia que no están preparados para ello, lo único que puedes otorgar es apertura, oportunidades, luz. Y eso ya es un gran regalo, ¿no es verdad? Este trabajo es un trabajo muy amoroso que libera muchos condicionamientos heredados y que todos estos condicionamientos se encuentran ahí, en el inconsciente familiar. Entonces, ¿por qué es importante quitarnos esos condicionamientos? Porque nos aportan identidad propia a nosotros y al linaje. Repara relaciones, da comprensión, luz, tolerancia y la capacidad de perdonar, además de obtener libertad en tu vida. ¿Para qué mis ancestros están en mí? ¿Por qué están mis ancestros en mi presente? Y son preguntas que yo me estoy cuestionando por ustedes, que son cuestionamientos simples con respuestas simples. Cuando hacemos un análisis profundo de nuestra vida y conocemos cómo trabaja mi mente, cómo trabajan mis pensamientos, mis programas mentales, nos damos cuenta que el 98% de nuestra vida está condicionada.
98%. Entonces, ¿cuántos somos libres? ¿Cuánto es eso que tenemos de libre albedrío? ¿Un 2, un 3, un 5? Máximo. Entonces estamos condicionados demasiado intensamente, ¿no? Con programas, con patrones inconscientes. Pero lo mejor de todo es que cuando seamos conscientes de ellos, tendremos una visión más integradora de nosotros mismos, que nos permitirá comprender más las raíces de los conflictos que venimos a reparar y a repetir. Ahora, ¿cuáles son esas partes que nos condicionan, que hace que estemos repitiendo las conductas de nuestros ancestros? Hay varios factores. El primero es nuestra memoria celular, que es parte de nuestra biología y que juega un papel muy importante, que es una información que viene en nuestra memoria cromosómica y que ese es el lenguaje de nuestra especie, ¿sí? Que se transmite por nuestros cromosomas. En la parte medular de ese X y Y, ahí está dentro esa información vibracional, ¿sí? Y que, bueno, proviene de nuestro linaje y que viene destinado a cada uno de nosotros. Pero cada uno trae su parte diferente. No todos venimos con lo mismo, ¿sí? Esta memoria genética que heredamos nos dice la epigenética, que es otra ciencia involucrada en esto, que oscila entre un 5 y un 10% en nuestro ADN. ¿Esto qué significa? Que es un porcentaje demasiado bajo. Un 5%, un 10%, no es mucho. Entonces decimos, ¿por qué estoy repitiendo la vida de mi abuela? Porque estoy repitiendo completa y totalmente la vida de mi bisabuela. Si nada más tengo un 5% de mi transgeneracional, ¿qué es lo que hace que yo repita igualmente una vida completa? Nuestra inconsciencia, nuestra ignorancia, nuestros malos hábitos. Esto nos lleva a no salirnos de la rueda de la repetición de generación en generación. Por eso dicen que el pecado más grande es la ignorancia, ¿no? Porque si nosotros conocemos verdaderamente qué hay en nuestra vida, podemos elegir y podemos comenzar a vivir de otra manera. Como segundo factor, digamos, condicionante es el inconsciente, que es todo aquello que se escapa de mi conciencia y que son los actos fuera de control de mi voluntad, donde aquí se guarda lo reprimido, lo doloroso, lo traumático y lo vergonzoso. Se considera que ese 97%, 98% de nuestras acciones están desde luego en el inconsciente y el 3 a un 5% en mi consciente. Entonces, toda esta información que está guardada en mi inconsciente, pues es un tesoro que yo no conozco y que no sé cómo comprender mi vida, pero si yo observo a mi inconsciente, si me hago amigo de mi inconsciente, pues desde luego que yo recibo los mensajes que nos da nuestro pasado, ¿no? Si ustedes ven esta diapositiva, se pueden fijar, darse cuenta, el inconsciente colectivo, el proyecto sentido, mi línea de vida consciente, información del alma, cuánto es el consciente y el inconsciente. Bueno, pues la verdad, tiene una profundidad demasiado honda el inconsciente, como para seguir ignorándolo, ¿no? El inconsciente solo tiene dos funciones. Les voy a dar una probadita. Nada más guarda y procesa. 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días en el año. No tiene lógica. No piensa, no juzga, no sabe lo que es el bien
ni el mal. La persona no sabe lo que es pasado, ni presente, ni futuro. El inconsciente, para él, todo es hoy. Todo sucede hoy. Entonces, qué tesoro tan increíble tenemos ahí. ¿Sí? Podemos traer a nuestro consciente una memoria de hace 100 años y es hoy. Entonces, yo trabajo con mi inconsciente y verdaderamente es un tesoro. Porque aquí resuelvo la gran mayoría de mi vida. Si la gran mayoría de mi inconsciente está creado por creencias, memorias, programas, vivencias, emociones bloqueadas, traumas, el proyecto sentido del embarazo, de la concepción, de mi árbol genealógico, de mi primera infancia, que no recuerdo, que mi consciente no tiene nada que ver con ello, pero mi inconsciente sí, ahí tiene todo. ¿Sí? Tenemos 3 inconscientes, vamos a seguir. Inconsciente personal o biológico, que es el que nos guarda nuestras memorias, lo vamos a ver un poquito más adelante. El inconsciente familiar o del clan, el inconsciente colectivo o grupal. Estos 3 inconscientes forman parte de nuestra vida. El personal o biológico es en donde guardo lo que yo he vivido en esta vida, donde guardo mis deseos, mis heridas, mis experiencias, mis frustraciones, miedos, recuerdos de dolor, sentimientos y emociones de mi vida personal. El inconsciente familiar o del clan, que es el grupo con el que yo vivo, con el que yo mantengo mi alianza, es un sustrato de memorias, mitos, valores y creencias del clan que son comunes entre distintas generaciones del pasado y del presente. Generalmente las creencias de papá y mamá son las creencias de mis abuelos y de mis bisabuelos. Entonces son sucesos, es ese sustrato de memorias y creencias que se van transmitiendo, ¿sí? Y que resultan ser, desde luego, traumáticas. Y que son memorias, van dejando memorias reprimidas. Todo lo que le sucede a un individuo, le sucede y le afecta a los demás. En el clan, en el grupo. Es lo que yo les comentaba con los campos mórsicos. Esto significa que todo ese tipo de, el inconsciente del clan, si se mueve algo, afecta a todos los miembros, vivos o muertos, y a los que están por nacer. Entonces, ¿qué tan poderoso es, no? El inconsciente colectivo o grupal es la base psíquica cuyo contenido está predeterminado por la cultura, por la historia, la religión, valores, conceptos compartidos por una comunidad y a lo largo de generaciones y en el entorno en el que nos vamos desenvolviendo, ¿sí? Todo esto indica que el inconsciente también está predeterminando nuestra vida. Y pues bueno, aquí les comento, en la diapositiva dice, bueno, el inconsciente no piensa. Nosotros podemos hablar y hablar y hablar y hablar, y el inconsciente nunca nos va a hacer caso porque no conoce nuestro lenguaje. Es decir, pues, ¿qué me dice esta persona? No comprendo. ¿Cuál es el lenguaje del inconsciente? Imágenes y emociones. Nada más. No comprende otro lenguaje el inconsciente. Por eso es, para llegar al transgeneracional, a esas generaciones, con imágenes y emociones, nos vamos a rectificar. ¿Sí? Como tercer factor predeterminante, tenemos el proyecto sentido gestacional, que son programas que revivimos de adultos relacionados con la fidelidad de la familia y que se improntan en el vientre de la madre, en la vida intrauterina. ¿Programas que yo no te entendí? Es un factor predeterminante que se llama proyecto sentido gestacional, Ajá. que se da
Y se inicia con la fidelidad con mamá en el ambiente intrauterino. ¿Sí? Son fidelidades que tenemos con mamá. Desde ahí, desde cuando estamos formándonos, donde nos estamos gestando, ¿sí? Significa que el inconsciente de mamá está establecido ahí en ese embarazo, creando un proyecto con un sentido específico, por eso se llama proyecto sentido, con una oportunidad de sanar los errores que están viviendo mamá y papá. Y esto, pues, se quedan ahí instaurados en ese proceso gestacional. Y cuando somos adultos, pues desde luego se manifiestan alteraciones físicas, de conducta, emocionales, que también nos condicionan con creencias, miedos, abandonos, rechazos, tristezas, maltratos, culpas y todo lo que vivió mamá, ¿sí? Durante el embarazo. Entonces, es sumamente importante analizar esa parte gestacional. Y desde luego, analizar y determinar con precisión todos los condicionamientos y las variables que pueden marcar mi vida es súper importante. Así nos damos cuenta de dónde tenemos mayor influencia y por dónde tengo que comenzar a trabajar en mí, ¿sí? Así, mi individualización, ese proceso se acelera, ¿sí? Entonces, estos son los condicionamientos relacionados a las carencias, abandonos, rechazos, tristezas, maltratos, culpas y todo lo que vive mamá en el embarazo y la concepción. Porque de igualmente es importante el embarazo como la concepción, ¿sí? Igualmente importante. Entonces, se hace un porcentaje de toda esa influencia, ¿sí? En el rechazo, en el maltrato, ¿qué vivió mamá? Y ahí se encuentra un programa predeterminado que yo ya voy a ver más adelante si estoy marcada con una predeterminación de un 50%, de un 80% o de un 100% de mi proyecto sentido gestacional. Entonces, el proceso de individualización. Esto es muy interesante. Es un proceso donde yo debo de comenzar a desglosar mi problemática. ¿Qué factores predeterminados tengo mayormente en cada área de mi vida? Para yo comenzar a tomar decisiones, debo seleccionar el porcentaje mayor al menor. Y así yo me doy cuenta de qué influencia mayor tengo. Y necesito adquirir un entrenamiento de observación para deducir lo que no es mío. Y lo que sí traigo por un concepto predeterminante de algo. Por ejemplo, puedo estar determinada mayormente por mi transgeneracional, o quizás por mi proyecto sentido, o por mi inconsciente familiar, o mi inconsciente biológico. Entonces, tengo que determinar qué factor me está predeterminando más. Y así desgloso y empiezo a seleccionar mi trabajo personal. ¿A dónde me voy? ¿Primero a mi transgeneracional o me voy a mamá? ¿Sí? Les voy a poner 3 ejemplos para que ustedes puedan comenzar a comprender esta parte. Digamos que una persona tiene una enfermedad proveniente de la infancia, una esclerosis, una enfermedad neurológica, una parálisis. Esto es una influencia transgeneracional. Todas las enfermedades crónicas y dramáticas en la infancia son transgeneracionales. Porque las recibimos, eso es una explicación diferente, pero bueno, vendría siendo como una información de una 4ª generación, de algo no concluido.
de una cuarta generación atrás de mí. Entonces, al ser una enfermedad crónica, pues yo le voy a dar a mí un 80% a mi transgeneracional, ¿sí? Un 10% a mi proyecto sentido gestacional, porque encontré que mamá por ahí traía algún conflicto, y un 10% al ambiente coyuntural de mi medio ambiente. Entonces yo estoy ahí ya adecuando un porcentaje. ¿Qué significa esto? Si yo tengo mi mayor parte de influencia, me voy a mis ancestros. Estudio profundamente mis ancestros. ¿Por qué traigo esto? Y trato de esclarecer la problemática, de limpiar la línea de conflicto y me voy sanando emocional y físicamente. Este es un caso. Otro caso. Una persona con una alergia viral bastante pesada. Podríamos pensar que su influencia es de un 80% de factores contemporáneos y externos. Aquí no hay mucho transgeneracional porque son factores externos. Tiene una alergia viral, ¿sí? Entonces, esto proviene de un inconsciente colectivo. Aparte, analiza que trae un 15% de su proyecto sentido por la influencia del embarazo de mamá y un 5% solamente de su transgeneracional. Si analiza que este porcentaje está predeterminado mayormente en su inconsciente colectivo, ¿qué hace? Pues me voy a tomar decisiones en mi vida presente. ¿Sí? Ya no le doy tanta influencia a mi transgeneración, porque va a ser la última parte que voy a abordar. ¿Sí? Ese es un proceso de individualización. Otro ejemplo, te haces consciente que estás repitiendo la vida de la abuela o de la bisabuela y que muchas experiencias de ti no sabes solucionarlas ni sabes de dónde vienen. Y entonces tú dices, bueno, estoy repitiendo la vida de mi abuela, sí, efectivamente. Vamos a darle a un 50% a mi transgeneracional. Y observando, analizando, te das cuenta que traes un 40% del proyecto sentido gestacional. Ya traes 50% transgeneracional, 40% de mamá, del embarazo, en el bebé, donde podríamos hablar de miedos, sentimientos de culpa, maltrato, tristeza profunda. Además, le vamos a otorgar un 10% al inconsciente familiar, de esos programas cargados, traumáticos que estoy cargando en mi inconsciente familiar. Entonces, ¿a dónde me voy primero? ¿Ok? Reviso mi transgeneracional con mis abuelos. Me voy a solucionar mi proyecto sentido con mamá, ¿verdad? Y finalmente me aboco a lo que es mi inconsciente familiar, ¿verdad? Entonces, así comienza mi individualización, determinando qué parte de mí no es mía. ¿Me explicó? Muy interesante, ¿no cree? Pues Vamos. importante y queda uno más confundido y dice, ahora por dónde. No. Es algo maravilloso. A ver, ahora vamos a ver. ¿Qué es lo que se transmite en esta información predeterminada de generación en generación? Que no nos deja ser libres. Y vamos a suponer, aquí les puse lo que es un poco más predeterminado, que es lo que genera más conflicto, que viene siendo los silencios, lo no dicho, los hijos ilegítimos, los excluidos del clan, secretos familiares, adulterios, incestos, maltratos, violaciones, muertes, vergüenzas, adicciones, asesinatos, suicidios, abortos, deformaciones congénitas. En temas de herencia, pues nos vamos al dinero. Robos, peleas entre hermanos, herencias robadas. En enfermedades crónicas, pues nos vamos a las neurológicas, patologías digestivas, enfermedades osteoarticulares, pulmonares, etcétera, etcétera. Muertes no justificadas, repentinas, prematuras, niños muertos, homicidios,
tendencias suicidas, etc. Entonces, todo esto, pues desde luego, es parte de lo que se transmite de generación en generación. Fíjense lo importante que son los silencios, los secretos familiares. Es una parte importantísima en el transgeneracional. Hacen mucho daño a las familias, los secretos. Y al parecer dicen, ay, me quedo callado y no pasó nada, porque el consciente lo cayó, pero el inconsciente no lo cayó. El inconsciente lo guardó y lo trascendió. Entonces, no secretos, ¿eh? No secretos. Bueno, podríamos decir que esto es importante, sí, pero hay mucho más. ¿Esto es heredado? Sí, pero hay muchas cosas que no se digieren también en el clan, ¿sí? Y que necesitan ser solucionadas. ¿Qué sentido tiene entonces heredar esos programas? ¿Qué finalidad tiene heredarlos? ¿Sí? Si se van a repetir. Tiene varias finalidades. La primera, nos muestra que tenemos una pertenencia, que pertenecemos a un linaje, que no somos seres en el vacío, que no venimos de la nada, ¿sí? Que correspondemos a algo. Acuérdense que la pertenencia es un orden de los más importantes del sistema familiar. Y si ellos nos permiten la vida, nos dan esa parte para pertenecer. Si no, no tenemos pertenencia. En segundo lugar, heredar y repetir sus programas nos muestran que tenemos lealtades con ellos, con los ancestros. Y de alguna manera, ser leal para el inconsciente es honrar, ¿sí? Entonces, el inconsciente familiar cohesiona al clan y la cohesiona a veces patológicamente con información no resuelta. Pero el inconsciente no sabe si es bueno o malo, verdad o mentira, presente o pasado. Y esa información sigue ahí. Pero darnos cuenta que sí se puede trascender es lo importante. Como tercer punto, y muy importante también, que es la parte de la terapia transgeneracional, es saldar cuentas pendientes de conflictos no resueltos de mis ancestros. Soltar esas lealtades invisibles y darnos oportunidad de salir de esa rueda, de ese destino de estar repite y repite y repite. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa esa parte de reparar o repetir en el transgeneracional? Heredar. La reparación de un programa se da simplemente en la transmisión de la información. Simplemente con transmitir la información ya es para reparar. ¿Sí? Vamos a reparar la vida de un ancestro y se va directamente a un descendiente, específicamente con una misión, con un programa específico. ¿Y cuál es esa misión? Soltar excesos y retornar el equilibrio al clan. Porque toda esa información son excesos, son situaciones no resueltas que tenemos que liberar para retornar y darle al clan un equilibrio para que mi sistema familiar retorne a la misión principal, que es el amor, ¿verdad? El amor. Entonces, aquí hay dos maneras de reparar. O repetir, o repetimos o es por oposición. Una vez encontramos esos programas repetidos que hemos heredado de nuestros ancestros y descubro que un miembro de mi clan trae esa información,
o yo traigo otra información específica, porque todos traemos información diferente. Yo comprendo entonces que tengo fidelidades y que estamos arrastrando fidelidades con mis ancestros. Y aquí viene algo bien importante. ¿Cómo darme cuenta de esos programas? Y les voy a dar situaciones que manejamos nosotros para que ustedes puedan identificar en qué situación o qué postura pudieran estar. Les voy a hacer mención de varios programas. Si yo soy la madre de mi marido, ¿qué situación hay atrás? La madre de mi marido. ¿Qué significa? Que hubo un problema, hay un conflicto entre mi marido y su madre, no resuelto. Porque mi marido está viendo en mí a su mamá. ¿Me explico? Ahí nos damos cuenta que hay un programa no resuelto. Porque yo estoy siendo la mamá de mi marido. Otro. Soy el hermano muerto de mi esposa. Mi esposa tuvo un hermano fallecido antes que ella y no hizo su duelo correcto. Está cargando con mucha información de dolor y ella quiere anhelar a su hermano y se casa con alguien que se parece al hermano. Y pues bueno, el marido no es su marido, es su hermano. No lo ve como marido. Es un programa que el inconsciente está obligando a tomar porque el inconsciente de ella está buscando la respuesta de esa situación que no se ha concluido. Entonces, lo no resuelto es súper importante resolver. Les voy a dar otro ejemplo. Si yo estoy en incesto simbólico con mi papá por la ausencia de mamá. Mamá se fue, supongamos, y se quedó el papá con la hija. Y la hija empieza a hacer las funciones de la esposa y de la mamá. El papá ama a su hija incondicionalmente y siente que es su vida. Cree que hasta su esposa es porque la cela. Y no es. Está entonces en un incesto simbólico. Es un programa que hay que resolver del papá con su esposa. ¿Ya vamos comprendiendo un poquito más? Pues sí, y generando otras inquietudes en Facebook nos están preguntando, y voy a intervenir con esta pregunta porque me parece importante. Dice, si repito, reparo. La pregunta la hace Lorena Pavón Bañares. Claro, al transmitir la información simplemente de una generación a otra, ya se está reparando, porque se está soltando información. Ya, pero tú tienes la oportunidad de darle otro tono emocional, de concluir, si tú te das cuenta que estás en conflicto, porque no nada más heredamos lo malo, heredamos cosas maravillosas, no, increíbles. Lo malo es que en esto no nos vemos lo bueno, vemos lo malo, malo, porque hay que resolverlo. Lo bueno ya se resolvió, ¿no? Y bueno, simplemente con transmitir la información ya se suelta, ya de alguna forma hay una reparación. Pero si tú quieres trascenderlo, modificar tu biología, concluir el problema en, digamos, en un duelo correctamente bien, terminar el duelo correcto, pues tienes que hacer un trabajo personal, ¿no? Para terminar esa situación, ¿sí? Y vámonos con otro ejemplo. Por ejemplo, y si mi hermano trae un fantasma de otro hermano muerto con anterioridad, esto es muy común, que hubo un aborto antes que yo, que un hermanito mío murió de 2 años antes que yo. El inconsciente familiar está guardando ahí lo no resuelto. Mamá no quiere saber nada de ese niño porque le causa dolor. Y esos programas están en el inconsciente y los adopta
el hijo que sigue. Y es un hijo que vive con mucho estrés, con mucha ansiedad, con muchos problemas sin resolver, porque trae su programa más aparte el del hermano muerto. Ese es otro programa que hay que detectar. O si mi hermana o hermanos no se han casado. Esto me lo han preguntado varias veces también. Hay muchas mujeres sin casarse. Hay muchas razones también, pero una de ellas podríamos decir que están en lealtad con el dolor de una abuela por haber enviudado joven. Ya no quiere volverse a casar porque va a sufrir o va a perder a su marido. Y se queda tan biológicamente guardada esa vibración que se trasciende y desde luego vuelve a vibrar igual. Cuando sale a la vida, vuelve a vibrar de la misma manera. ¿Sí? O si mi hermano se suicida por una lealtad o una deuda de un bisabuelo, por una muerte que debía el abuelo, el otro miembro de la familia viene y dice, yo lo reparo, bisabuelo. Debes una muerte, yo me suicido por la muerte que tú tenías pendiente para resolver. El suicidio en el transgeneracional es muy amoroso. No es lo que las personas creen. Otro. O si yo tengo puros hijos hombres y no quiero tener mujeres, por lealtad a las mujeres de mi linaje, por el maltrato que vivieron en generaciones pasadas, por el patriarcado que hubo. ¿Sí? Y eso son programas que si observamos un poco, que si vemos y analizamos nuestro árbol, fácil se resuelve. Nos damos cuenta inmediatamente de qué programas hay ahí dentro, dando vida. ¿Sí? O si, por ejemplo, mi esposo tiene preferencia extrema por una hija y está en incesto simbólico con ella, debido a que su esposo está reparando a su mamá. Él tiene conflicto con mamá y no ha resuelto. Entonces, la esposa no la quiere porque representa a mamá, mejor quiere a la hija. ¿Sí? ¿Se fijan? No quiero ver a mi esposa porque representa a mi mamá, es mi mamá. Y si es mi mamá, no la quiero ver porque hay conflictos. Entonces, prefiero a mi hija. ¿Sí? Bueno, hay infinidad de casos que podemos mencionar. ¿Sí? Sobre todo, estudiar el árbol nos permite ver, tomar conciencia, ver a mis padres, de dónde vienen, qué programas tienen. Y entonces yo podré comprenderlos, perdonarlos, perdonarme a mí. Y eso nos abre una conciencia diferente. Nos abre una conciencia de amor, donde la repetición deja de ser un sufrimiento. Y paso a restaurar, comprendiendo, amando, liberando a mi árbol. Nunca, jamás será en términos para juzgar, ni señalar, ni excluir, ni negar, ni rechazar. Porque si es así, el árbol no da información. Porque es una información guardada en el alma, en el alma familiar. Y se guarda con recelo. Yo lo doy cuando se trata de un beneficio para el alma de mi familia. Entonces, cuando vemos el árbol con amor, cuando abrimos ese libro, con amor y respeto, el árbol nos da toda la información que necesitamos para resolver esos problemas. Y genera toda la información que necesitas. La ayuda para liberarte de todo lo que está por ahí ocasionándote conflicto y puedas tú lograr tu individualización. ¿Qué quiere decir? Finalmente es evolucionar, ¿no? La verdad, no es otra cosa más que evolucionar. Y bueno, por ejemplo, en una terapia transgeneracional, ¿cómo comienzo yo
a trabajar en una terapia transgeneracional. Y esto se los hago saber, porque muchas personas dicen, yo no conozco información de mis abuelos, ni de mis bisabuelos, y no tengo a nadie a quien preguntar. Y pues no, pues ya se murieron todos. No, pues mi abuela tiene Alzheimer, ya no sé, no me va a decir nada. O hay muchos secretos en mi familia, pero nadie dice nada. Entonces, hay una manera muy sencilla. Nosotros descodificamos toditita la información. Porque a mí me dicen una cosa y me están platicando algo y yo ya estoy dando por hecho otra. Porque yo sí conozco el trasfondo de las cosas. Aunque me digan a mí, no, es que mi familia es bien bonita y aquí no hay problemas. Mi mamá era una mujer muy dedicada a su familia y a sus hijos. Y mi papá, yo ya sé que era una mujer sumisa, maltratada, etcétera, 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 etcétera. Entonces se descodifican los comportamientos. Y comenzamos por observar mi vida. Primero, lo primero que yo debo de observar para comenzar mi individualización y seleccionar esos porcentajes, analizo experiencias dramáticas de mi vida, inesperadas, no resueltas, que no hayan sido expresadas, o aquellas que hayan sido repetidas varias veces. Todo esto es transgeneracional. Y que llegan y votan en mi vida, ¿y por qué? ¿Y por qué pasó? Y no sé, y nada, la vida así es. No, la vida no es así. Todo tiene una explicación. Después de analizar mi vida, me voy a mi primera infancia, a ver mis conflictos, mis heridas, enfermedades, experiencias significativas. Y aquí voy recopilando información de mi vida y de qué información traigo de allá atrás, ¿sí? Posteriormente, me voy a mi proyecto sentido gestacional, al vientre de mamá. Ahí, al ambiente intrauterino, yo cuestiono a mamá. Mamá, ¿cómo fue tu embarazo? ¿Fui deseado o no? ¿Qué pasó con papá? ¿Qué sentías? ¿Qué vivías? ¿Qué pasó en esa gestación? ¿Qué estabas sintiendo? Porque mamá no es una persona externa al cuerpo que se está formando. Son uno solo. Lo que mamá sentía, lo creó en esa formación, en esa criatura que estaba gestándote ahí. Son uno solo. Por eso es que no hay error. El proyecto sentido gestacional es una influencia muy fuerte. Posteriormente, una vez que analizo y proyecto sentido, me voy a hacer el análisis de la concepción. Me voy 9 meses atrás. ¿Qué pasó cuando me engendraron? Porque desde entonces comienza la historia. ¿Qué vivía papá y mamá cuando supieron que estaba embarazada de mí? Eso es muy importante y tan importante como el proyecto sentido. Igual de importante. Porque así puedo yo determinar qué posibles afectaciones hay en el inconsciente de mamá por la situación que vivió con papá. Finalmente, cuando yo analizo mi fecha de concepción, me voy al transgeneracional. Observo mi línea materna, observo mi línea paterna, descodifico enfermedades, comportamientos, accidentes, patriarcados, sumisiones, abortos, muertes, prematuras, maltratos, robos, infidelidades, hijos ilegítimos, etcétera, 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 como ya se los comenté. Y de ahí extraigo mucha información, descodificando, y voy a encontrar todas las respuestas, absolutamente todas las respuestas de lo que yo estoy buscando. Aparte, pues se hace el árbol genealógico de manera gráfica, nos aporta mucha información también, porque hacemos una investigación histórica de mi pasado, de mi inconsciente, de mi biología,
de mi proyecto Sentido, etcétera, pero también de manera gráfica estudiamos el árbol. ¿Por qué? Porque de manera gráfica yo voy a ver las repeticiones que hay en conductas, en comportamientos, en hábitos, en adicciones, en enfermedades, y yo voy a decir, aquí se repite 1, 2, 3, 4 veces. ¿Qué información me llega a mí de eso? ¿Qué tengo yo de eso? Entonces, de manera gráfica también es importante, porque el árbol también nos aporta información, ¿sí? Y pues bueno, esto es para poder comprender el árbol y la misión que me ha dado, ¿sí? Porque realmente la única misión que me da el árbol es de obtener mi libertad. Porque mi árbol no me va a decir, sufre igual que yo, que sí hay lealtades invisibles, pero eso es en el inconsciente. Entonces, si yo me hago consciente, yo voy a recibir con amor toda la información que me generaron, pero yo voy a decir, me quedo con tus virtudes, con tus dones, con tus regalos. Me quedo con todo lo maravilloso, con tu experiencia de vida. Me quedo con tus recompensas. Me quedo con tu sabiduría, con tu entendimiento. Me quedo con tus vivencias. Pero te entrego tus programas de miedo. Te entrego todo lo que me ha bloqueado para yo poder evolucionar. Y eso, créanme, que es un regalo. Porque sí hay quienes me dicen que eso es hasta una maldición, ¿no? ¿Por qué tengo que vivir yo lo que vivió mi abuela o mi bisabuela? Yo en lo personal puedo decirles que estoy repitiendo la vida de mi bisabuela. De una de mis bisabuelas, también repito programas de 2 de mis bisabuelos, completamente consciente estoy de eso y que es específicamente, o sea que yo traigo como 4 o 5 bisabuelos encima de mí y traigo 2 abuelos y bueno, de mi proyecto Sentido traigo como un 50% también. Entonces, bueno, es súper interesante poder conocerme y comenzar una individualización. Yo te agradezco mucho, Luis, tu invitación. Aparte, este espacio que me das para hacer un poco más de conciencia de amor y del alma, porque pues esto es para crecer todos juntos. Yo creo que el que se nos abran las oportunidades y los caminos es algo maravilloso, porque a veces estamos ciegos y lo vemos enfrente y no lo queremos ver. Entonces, yo les ofrezco a quien pudiera estar interesado, manejo un taller de estudio transgeneracional y de psicogenealogía que dura 3 meses y medio online, donde, pues desde luego, nos damos cuenta, hacemos una investigación profunda completamente en todos los ámbitos y yo analizamos primero la parte biológica, la parte de mi inconsciente biológico personal. Después me voy al transgeneracional. Y finalmente, la tercera parte del taller, trabajamos lo que es la parte integradora del inconsciente con todos los conflictos que encontramos. Y pues bueno, es una manera de reordenarnos, de reprogramarnos, de transformarnos y dejar atrás todos los esquemas bloqueantes, todas las repeticiones tóxicas que he seguido repitiendo en esta vida. En el taller manejo, desde luego, también técnicas de programación neurolingüística combinadas con psicología gestal, que básicamente me voy al inconsciente, nos vamos al inconsciente, a manejar esas historias de hace 100 años, de hace 50 años, donde con el inconsciente nos vamos con imágenes y emociones a decirle esta vibración que tienes aquí de mi abuela, vamos a modificarla y vamos a vibrarla en mi ADN de otra manera. ¿Sí? Esto es algo en conjunto con muchas ciencias, no es una creencia. Esto inició el transgeneracional en Carl Jung, que era contemporáneo de Freud, por ahí en 1938. Pero la terapia transgeneracional tiene aproximadamente 30 años de estar
en el área de la psicología humana. Pero está abordando más auge porque las ciencias han estado investigando, como les comentaba, tienen más injerencia y ya no es una historia de creer o no creer. Es una historia verdadera, real, de comprobación de la física cuántica, de la epigenética, de muchas ciencias que están aportando información científica de lo que es la sanación transgeneracional. Bueno, los invito a quien guste, puedo darles información más adelante. La terapia es personalizada, se trabaja con audios, videos, trabajo en la semana de mucha investigación, una sesión en vivo cada semana durante 14 semanas, y yo les aseguro que va a ser una aventura fascinante. Y hasta me van a querer quitar mi chamba. No se crean, con mucho amor. Yo lo hago con mucho amor porque se van a fascinar igual que yo. Muy bien, Heréndira. Si quisieras dejar de compartir tu pantalla, vámonos ya a la sesión de preguntas y respuestas. A ver, aquí cómo le voy a hacer yo. Vamos a quitar el botón rojo que dice dejar de compartir pantalla. Dejar de compartir pantalla, ¿ok? Ya estamos tú y yo, ¿verdad? Ya estamos aquí los dos. Lorena Pavón Bañares escribió buenos días. Fanny Escobar Burguete también. Marieli Trejo, muy buen día. A ver, espérame. Fanny, Marieli Trejo, Ileana C. Gómez, buen día. Reina Trejo, buenos días. Todos saludando. Y luego Rosana Gutiérrez escribe, buenos días. Es mi tía. Ah, trajiste porra. Dice... me va a echar porra, ya lo sé. Sí, claro. Dice, escribe aquí, es un gusto saber del tema tan interesante que estás tratando. Gracias por tu aportación. Sí, sí es cierto. Yo creo que ahora todos tenemos el mismo nivel de confusión. No sé, pero hay mucha información que nos diste que a lo mejor yo no alcancé a entender completamente, pero muy buena, ¿eh? Cuando menos genera la inquietud. Reina Minerva Jaime, buen día. María del Carmen Sosa, buenos días. Lorena Pavón, la pregunta que ya te hice, si repito, reparo, ya la respondiste. Lorena también pregunta, ¿cuánto cuesta el taller? El taller cuesta 3,800 pesos, que no es nada. Como comentaste, Luis, al principio, es parte de mi proyecto de vida. Y yo creo que 3 meses y medio con 14 sesiones no tiene que ver nada con el precio. Porque, bueno, talleres que cuestan 10, 15, 20 mil pesos, que no los considero que sea parte de verdaderamente de querer dar y de querer sanar. Yo lo comparto en un precio súper accesible y con un tiempo bastante prolongado, con una comunicación personalizada, porque es personalizado, y yo les garantizo una sanación muy profunda. Con relación a Roxana, Roxana ya no este taller conmigo y fue increíble porque pues nos fuimos a conocer muchos de sus ancestros y le encantó el taller a Roxana. Sí, estoy a sus órdenes para alguien más que quiera conocer algo. Sí, Ileana C. Gómez comenta información, ¿dónde la encontramos? Ahorita pongo sus datos de contacto aquí en el mismo chat, ahí los podemos poner con todo gusto. Loli Hernández, excelente, gracias, muchas gracias. Rosana Gutiérrez, yo ya tomé el taller y me fue muy útil. Sané y me reconstruyó. Muchas gracias, mi querida Heréndira, mi sobrina. Sí. Ancestros mutuos, dice aquí. Sí, tenemos ancestros comunes. Su abuela es mi bisabuela y es a la que yo estoy repitiendo su vida. O sea que tenemos muchas cosas en común. Y sí, podría yo decirles que mi bisabuela, ahí les doy una semblanza para que conozcan un poquito. Ella fue robada a los 13 años de edad por un hombre de 25 mayor que ella. Ella fue regalada, vivió una vida un poco fuerte y a lo mejor no tengo por qué ventilar esto, pero es una vida muy similar a la mía. Entonces, que efectivamente yo también fui regalada. Pero tuve una vida muy hermosa porque
mis padres me acogieron de una manera muy amorosa. Y bueno, al hacerme consciente de esto, amo más a mi madre y a mi padre, a mis hermanos, que son mi pertenencia, y pues bueno, son regalos maravillosos que recibimos cuando conocemos la verdad. Por supuesto. Yo me quedé pensando, Heréndira, a partir de todas las consideraciones que hacías, de estos campos mórficos que mencionaste, Sí. en fin, los condicionamientos que traemos y eso, donde lo que has planteado es que estamos heredando lo malo. Pero yo digo, también se hereda lo bueno y lo muy bueno, ¿no? Entonces, ¿dónde queda en nosotros mismos el darle más fuerza a lo bueno, a lo positivo, que a lo malo que estamos nosotros trayendo ahí en la genética? Bueno, yo estudio lo malo porque ese es mi trabajo, ¿no? Ayudarlos a sanar esa parte. Pero lo bueno es increíblemente maravilloso porque hay ancestros que nos generaron mucha luz al linaje, a toda su descendencia. Inclusive en cuestiones financieras también, ¿eh? En conciencia, Claro. en personas con mucha espiritualidad, que no es fácil conectarnos con la fe o no. Hay otras personas que cuesta más trabajo porque estamos aprendiendo algo nuevo. Pero lo que ya aprendieron ellos, lo traemos nosotros en la mano. Y eso es súper maravilloso. Yo conozco un caso de una persona, por ejemplo, que durante en tres ocasiones recibió dinero, préstamos de dinero, sin haberlos ella pedido. Y le decían, oye, pues si quieres yo te presto dinero, no hay ningún problema, me lo pagas cuando quieras, sin intereses y sin problemas. Ah, sí, te lo acepto, gracias. Lo recibió. Lo pagó, a los 2 años le llegó otro préstamo. Oye, ¿ocupas dinero? Yo te presto. Lo que necesites, sin problema, sin intereses y me lo pagas cuando puedas. Y ella dijo, ¡ay, caray! Segunda vez. Lo paga y le vuelve a suceder una tercera vez. Esto no es casualidad. Y fue a una terapia transgeneracional. Se dio cuenta que su abuelo fue un hombre muy bondadoso, que prestaba y daba dinero a todo el mundo y nunca cobraba. Y que hizo tanto bien. Y ella, su tercera y cuarta generación, todavía estaba viviendo los beneficios de la bondad de su bisabuelo. ¿Sí? Facilitándole la vida a los descendientes. ¡Qué maravilla! ¿Sí? Sí, claro, porque tenemos que disfrutar también de lo bueno de que haya hecho esa gente, ¿no? Nuestros antecesores. Sí, por eso le digo, personas, bisabuelos, abuelos que ya trabajaron su fe, que ya trabajaron la honestidad, las virtudes, nosotros con facilidad se nos da. Pero lo que ellos no trabajaron, lo que no resolvieron, pues es oportunidad para hacerlo nosotros. Y que liberamos al linaje, los liberamos a ellos y evolucionamos nosotros. Entonces, ese es el tema de nosotros en el transgeneracional, porque pues sí vemos cosas tan maravillosas también que vivimos en nuestra vida, ¿verdad? Pero el asunto es resolver lo que no. Claro. Cuando hablaste de investigación y que es un tramo de 3 meses, el taller que tienes y eso, quiere decir que nos dejas tarea a la gente investiga y la siguiente sesión casi casi que lo pones sobre la mesa y tú le vas dando forma y conduciendo para tener una guía, una mentoría respecto a lo que está haciendo. Sí, exactamente. Son 3 meses y medio, son 14 semanas y a veces nos vamos hasta más tiempo porque los temas son tan extensos. Dura la sesión 1 hora y media, pero casi siempre nos vamos hasta 2, porque analizamos la situación, más aparte les doy un tema específico con relación al número de sesión que llevamos, para el vayan adquiriendo el entrenamiento de la observación. Y pues bueno, cada semana tienen que hacer un trabajo. Y llega el momento en que se hacen tan hábiles para identificar a su inconsciente familiar, que ya detectan con facilidad ¿por qué está sucediendo esto en mi hijo? ¿Por qué está sucediendo esto en mi hija? ¿Por qué vive fulanito de tal esto o el hermano esto? Y bueno,
si yo me pongo y trabajo, es muy probable que le traiga luz a mi hermana que está tan ciega, ¿no? Que no quiere ver nada. Porque luego hay así como que los granitos negros en la leche, como dicen en el arroz, que no quieren ver nada ni saber nada de nada, ¿no? Pues a veces son desgraciadamente esos los excluidos, que la jerarquía los excluye y son los elementos más importantes en el clan, que son los que generan el despertar del amor en el alma familiar. Y bueno, conocer esas 3 leyes y reglas que rigen mi sistema son muy importantes para poder empezar a acomodar lo que está en desorden en mi clan, en mi sistema familiar. Empiezo a poner orden y una vez las telarañitas empiezan a moverse y empieza a aportarse luz, ¿sí? Y empieza a haber más sanación. Muy bien. Ileana C. Gómez te agradece la respuesta. Pamela Suárez, ¿podemos ayudar a sanar a un adulto mayor que ya no tiene muchas memorias? Bueno, parte de esto es hacernos conscientes, ¿sí? Cuando no nos hacemos conscientes de las cosas, no podemos tomar decisiones. Y desgraciadamente, en un trabajo personalizado, necesitamos tomar decisiones. Y muchas veces es en contra de mi inconsciente familiar tóxico que me está jalando a seguir repitiendo lo mismo. Y ese trabajo es un poco fuerte a veces. Y una persona que ya no está en conciencia es difícil. Es difícil porque no aporta los elementos importantes que es adquirir la conciencia, tomar decisiones, buscar la respuesta en sí mismo y lograr una individualización, que esa es la meta. Entonces es un poco complejo para los adultos mayores que no son conscientes. Sí, claro. Ileana C. Gómez dice también, pregunta, ¿también esto ayuda en los duelos? Es súper importantísimo, porque todo lo que no se concluyó en el transgeneracional son duelos no resueltos, que se quedaron atorados en una información en el cerebro primario, que es en el cerebro básico que tenemos, le decimos reptiliano, que es en donde se generan las emociones primarias. Se quedan ahí en miedo, en rabia, en ira, se quedan en dolor y no trascienden. Eso es lo que se hereda. ¿Sí? Entonces, nosotros, para que pueda trascender, necesitamos hacer un duelo transgeneracional, que no es lo mismo de un duelo de nosotros. Vamos a ayudarles a ellos, a esa información que traigo, a concluir ese duelo de ese conflicto que se quedó a medias, o de ese secreto que no se expulsó. Vamos a darle liberación para resolverlo. Y ahí llegamos a la culminación del duelo, que es el aprendizaje, en amor, honrando, agradeciendo, bendiciendo. Así se cierra un duelo correcto, ¿no? Y eso es el trabajo que hacemos. Bien, Ileana también pregunta, ¿qué pasa cuando tus padres ya murieron? ¿Cómo sabes esta información que necesitas? Yo creo que aquí el análisis exhaustivo tendría que ser de tu vida propia y de tu hermandad, ¿sí? De la parte horizontal, de tíos, de abuelos y de la información que te genere la hermandad y los hermanos de tus padres y abuelos. Porque sí hay información. Nosotros generalmente aprendemos de papás casi siempre por conductas aprendidas. La información biológica que tenemos mayormente viene de nuestra 4ª generación, que son bisabuelos. Y a veces no alcanzamos a conocer mucha historia, pero con la información de mi vida yo deduzco que uno de mis abuelos inició mi historia, ¿sí? Porque nosotros
Yo he llegado a la quinta y sexta generación en una regresión, por ejemplo, donde se da cuenta que el tatarabuelo inició con un problema de conflicto de no merecimiento de una persona que nomás no le llega el dinero nunca en la vida. Y el tatarabuelo era un hombre que robaba tierras, que trabajaba en los militares y que era un hombre muy injusto y que entonces, ¿qué pasa ahí? La generación que sigue la misma historia, pero ya un poco más reparada, ¿no? Pero a veces igual. Cuando empieza a repararse es en la tercera y cuarta. ¿Sí? Cuando ya te das cuenta que hay conflictos que no sabes ni por dónde. Porque en la primera y segunda generación, cuando se genera el conflicto, pues tú sabes que estás haciendo un gran daño, pero te callas. Te conviene. No dices nada. En la siguiente generación sigue esa misma información. A veces repites. ¿Por qué? Porque fue una conducta aprendida de papás. Sigues en las mismas conductas, pero ya traes ciertas debilidades y carencias. Quizás ya traes enfermedades, traes más limitaciones. Y en la tercera generación, todo el dinero que llega se te va. No puedes recibir porque hay una deuda. Y la orden de compensación se encarga de que se paguen las deudas. Hacernos conscientes, yo igualmente estoy reparando una deuda económica financiera de un bisabuelo. Entonces, espero pronto termine con esto. y así es como conscientemente dices tú, bueno, estoy reparando en amor. Ok, no hay problema, porque por mi clan, por mi vida, por mi pertenencia. ¿Sí? Y que seas más pleno, que seas más feliz, más amoroso, que ames la vida, que haya menos enfermedad, menos frustración, ¿no? Hablaste de regresiones, Eléndira. Entonces tú combinas algunos otros recursos para Sí, enriquecer claro. el ejercicio de conocer la historia de tus ancestros. Sí, bueno, de hecho, manejamos en una de las sesiones, que es una de las más fuertes, una regresión consciente, y yo los voy guiando. En la vida intrauterina, nos vamos a la niñez, de cada uno de progenitor, abuelos, bisabuelos, y nos vamos y a ver hasta dónde llegamos en la información sensitiva, ¿no? De la percepción, de la intuición. Una vez que llegamos, híjoles, nos damos cuenta que en las 4 o 5 generaciones hubo la misma emoción, el mismo sentimiento, las mismas conductas, y todavía se están repitiendo en mi vida. ¿Sí? Entonces, después, ¿qué pasa de ahí? Ya que llegamos a esa información, pues nos regresamos sanándola. Ahora sí que nos vamos al inconsciente. ¿Y sabes qué? Esta información, ¿te acuerdas de mi bisabuela que vimos esto y sentimos esto? Nos vamos a ir para este otro lado. Vas a manejar una vibración diferente, vibras una energía iluminada, de luz, armoniosa, de resolución de conflictos, etcétera, y nos vamos al vientre, a la primera infancia y de generación en generación. ¿Sí? Esto es parte del taller, y esto lo hacemos las últimas sesiones. Eléndira, dijiste que el costo es de 3,500. ¿Cómo se paga? 3,800. Perdón, discúlpame. 3,800, discúlpame. Yo ya estoy aquí No haciendo. se preocupe, no ¿Cómo se importa. paga? Bueno, yo lo pido en una sola exhibición, Luis, porque la verdad es muy poca. Si tú te pones a ver, prorrateas 14 sesiones. En 3,800 yo creo que no te sale la sesión ni en 200 pesos. 250. 272 pesos. ¿Qué hubo? O sea, ¿no? No, no hay manera de decir que no. Los quiero a todos conmigo, por favor, ¿no? No, o sea, y vamos a los malestares físicos y a los médicos y gastando millones y millones porque me estoy muriendo, ¿no? Y no puedo gastar 200 pesos en una sesión para sanarme yo. Wow, es la falta de conciencia, de saber lo importante que soy, que tengo que sanarme y tengo que saber y conocer, porque la ignorancia me va a llevar al sufrimiento.
Tu tía, y aquí sí, Me va a echar porras. aparte, ya te comprometí. Ah, ya me comprometió. Dice aquí, Heréndira, sugiero que ofrezcas un descuento a los que hayan visto esta charla de Entrecanos. Ah, ya me comprometió. Te lo dije. Este no fui yo, y ahí se queda grabado, ¿eh? Está grabado en el Facebook, donde ella está participando, que está Sí. sugiriendo esto, lo cual le agradezco, le reconozco, le aprecio. Y si le soy sincero, yo iba a decir lo mismo, pero no me atreví porque dije, no la voy a comprometer aquí en público. Pero bueno, es tu tía. Lo último no lo escuché, Luis, Es perdón. tu tía, digo, es tu tía. Entonces, ella es la que lo está proponiendo aquí, proponiendo. Ah, muy bien. No, pues me parece muy bien. Digamos que a todos los que se registren conmigo en una nueva agenda, se los dejamos en 3,500. Muy bien. Gracias, Rosana, por el apoyo. Ay, Rox, Fíjate, al rato te veo en el WhatsApp. claro, fíjate, Rendira, que a mí, pues me hace mucho sentido esto de sanar. Todo lo que sea sanar me parece que es bueno y hemos pensado en qué traemos atrás para sanar nosotros. Sin embargo, yo le doy otro enfoque. Yo diría, ¿qué puedo sanar que traiga yo arrastrando? Que traigo, por supuesto, traigo arrastrando. Simplemente te doy dos datos que ahorita me alarmaron porque una, una parte de la familia de mi mamá estuvo en la revolución, entonces pues ahí hay guerra. Y una parte, perdón, de la familia de mi papá estuvo en la Tu guerra. dolor. Y una parte de la familia de mi mamá estuvo en la Oh, guerra en Alemania al lado de Hitler. O sea, por ahí tengo un familiar hot uf, que está mencionado en el libro Mi lucha de Adolfo Hitler. No sé qué papel jugó, militar, y entonces digo, bueno, a dos fuegos, ¿no? A dos sí. fuegos, guerra, ¿qué tanto pesa? Yo entiendo que en esto, y lo comparo con el fenotipo y el genotipo, ¿no? No todo es 50-50, y no todo es 50 papá y 50 mamá, hay cosas, yo soy blanco como mi mamá, pero tengo la estatura de mi papá, por ejemplo, mencionar cosas así, entonces no es 50-50, nunca. Pero, Y perdón, Luis, pero ¿sabes una cosa? Si hay esas dos historias en tu linaje paterno y materno, quiere decir que ahí hubo una complementación de árboles. Se tenían que juntar los dos árboles porque había muchas situaciones sin concluir con esa misma información, porque es una información muy similar, que son árboles reparadores, les llamamos nosotros. ¿Sí? Se juntan dos árboles porque traen la misma información que resolver. ¿Sí? Y esto, pues desde luego podemos nosotros identificar qué dejó una guerra. ¿Sí? Desde luego el dolor, el miedo bárbaro, ¿no? Mutilaciones. Yo conozco una chica, por ejemplo, en Alemania, conocida mía, que era como sexta generación de su abuela que estuvo con Hitler en la Segunda Guerra Mundial y no podía tener hijos. Y bueno, todos los estudios en Alemania para que pudiera tener hijos. Y no, todo estaba perfecto. Su biología estaba perfecta. No había ningún problema. ¿Y por qué no se embaraza? ¿Y por qué no se embaraza? Y ella quería adoptar un hijo mexicano y me decía, por favor, consígueme un niño. Y decía, no, es que ¿cómo eso no? Hasta que se dio cuenta que realmente traía una información ahí grabada de no tener hijos para no traerlos a sufrir, de su bisabuela. No quería ver niños porque vio morir niños en las cámaras de gas y no quería ya hijos ni niños. Y ella no podía embarazar. wow. O sea, hasta dónde trasciende. Claro. Oye, Rosana te escribe, ja, 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 extenso la risa. Es muy bueno su trabajo para que se animen a sanar. Pues sí, Ay, siempre corres. Y Ileana C. Gómez, este taller entiendo te ayuda a entender tus generaciones anteriores y a tu descendencia. bueno, si no tienes hijos, es una muy buena oportunidad
de que hagas un cambio de conciencia pleno, conciencia plena, verdadera, consciente, para que cuando tú puedas tener hijos, que seas mamá, puedas engendrar un hijo con más libertad y tu biología esté en otra condición vibratoria y puedas recibir con menos miedo, con menos dolor a tu hijo que viene cargando quizás programas también ancestrales, ¿no? Tu nivel de conciencia va a ayudar a que tu hijo sea un hijo con más sabiduría, con más plenitud, a vivir con menos miedos, ¿no? Pero si ya eres mamá, supongamos, ¿verdad? Que ya eres mamá, pues bueno, ¿qué nos queda a las que ya somos mamás? Y que yo cuando empecé mi transgeneracional y vi todas las regadas que vi, quería remendar y ya no podía hacer mucho que diga. Lo que sí es que podemos ayudar a ampliar la conciencia en amor. El amor que tú le das a tu alma familiar, la reciben tus miembros. La recibe el alma familiar. Y eso, el amor sana en todos los niveles. Biológico, físico, espiritual, emocional, mental, en todos los niveles que tú quieras, el amor va a sanar. Entonces, te sana en todos los niveles y te ayuda en todas las áreas. Bien, el comentario, fíjate, complemento el que yo estaba haciendo respecto a quiénes eran mis ancestros, o quiénes eran parte de mis ancestros. Yo te diría que el enfoque que le di es que... Estoy escuchando. ¿Estás escuchando cómo? Luis, no te escuché. Estoy escuchando entrecortado. ¿Me puedes repetir la pregunta? Claro, que el enfoque que empecé a dar hablando de mis ancestros y lo que había en las dos familias mías de las guerras, me era importante sanar, pero yo le decía, bueno, yo ya tengo una edad en donde ya viví, ya estoy en cierto punto, bien o mal, pero estoy en cierto punto. Pero en todo caso, lo que me interesaría sanar es para que no trascienda a mis generaciones que vienen después. O sea, yo tengo hijos y tengo nietos. Y lo que menos me gustaría es heredarles, inconscientemente, heredarles cargas y problemas. Si hay algo bueno, qué bueno que lo tengan, pero no situaciones desagradables. Sí, sí, desde luego que tú como que jerarquía de tu clan, si la jerarquía empieza a poner orden donde hay desorden, eso es maravilloso. Porque el hijo que está excluido, que se siente excluido, la hija que no tiene conciencia plena y que anda fuera del carril o lo que sea, tu trabajo personal va a ser que aporte luz a su camino. ¿Sí? Aunque tú seas grande, como dices tú, yo ya tengo mi historia de vida y ya no voy a tener más hijos, pero tu trabajo personal aporta a tu sistema familiar una apertura de conciencia. Y eso es lo que reciben todos los miembros de tu clan. Muy bien. Sí. Eso es lo maravilloso. Bien, ¿qué información compartimos? Tu número. Sí, les doy mi número de teléfono, mi celular. Lo voy a escribir en este momento en el chat, en el de Facebook. Claro. Ya está escrito teléfono. Espérame, ya iba a estar escrito, pero me cambió la pantalla. Aquí está. Celular. Ya está escrito. Ya lo tienen aquí en el chat. Para quien quiera consultarte, entonces en cualquier momento te pueden mandar un mensaje de WhatsApp, te pueden escribir, hablar y ya se acuerdan directamente contigo. Sí, en WhatsApp y inclusive ahorita estoy concluyendo con un grupo. Es muy probable que en una semana ya tenga mucho tiempo libre para los que quieran ingresar al nuevo grupo. Procuro siempre iniciar en una semana con varias personas al mismo tiempo, o dejo 1 o 2 días para un grupo, 1 o 2 días para otro grupo, para no estar mezclando información de una sesión con otra, ¿verdad? Pero son individuales, las sesiones son individuales. Son individuales, porque es información muy secreta y eso, pues yo los apoyo con esa información. Muy bien. Lo manejamos por Skype, de preferencia.
Muy bien. Eréndira, gracias. Mándanos un último mensaje, a ver, algo como Ay, para cerrar la sesión, si es tan amable. ay, que luego me vuelvas a invitar, Luis, ¿De qué vamos a con, hablar ot- en la con próxima? otros temas. A mí me encanta. Mi mamá me decía, tú pagas para que te alquilen. O sea que a mí si me invitan, yo voy y hago y yo digo lo que sea, porque me encanta. ¿Qué otro tema pudiéramos, bueno, del transgeneracional, pudiéramos hablar de herencias y legados, por ejemplo, ¿Herencias qué? de transgeneracional, herencias y legados, Ilegal. todos los problemas que se generan y legados. Pudiéramos hablar también del transgeneracional con excluidos. Este es un tema, o de las leyes, por ejemplo, del sistema familiar. Hay muchísimos temas que podemos tratar. Pues sí, sí, sí vamos a hacer otra sesión, por supuesto, porque hay mucho más por aprender, tan interesante, y por supuesto que sí, yo te agradezco. No sé si ya te diste cuenta que hemos estado 1 hora y 3 cuartos platicando, Ay, no, ya se me fue el tiempo, ni sé ni me había visto la hora. y es un tema que no se acaba, o son temas que no se acaban, que se Uf, están concatenados, que no se acaban y que nos dan para mucho más. Yo te sí. agradezco y vamos a hacer otra sesión en breve. Vas a ver que sí. Gracias a la gente que se conectó por Facebook. Muchas gracias a todos y a todos los que van a estar conmigo, porque los quiero a todos conmigo. Les va a encantar, van a vivir, van a ser más felices sobre todo. Muchísimas gracias, Luis. Vamos a resolver Adiós, cosas. Rox. Claro que sí. Gracias. Luego te regaño, Rox. No se les olvide que mañana tenemos una cita a las 7 de la tarde para de los miércoles de café, y vamos a platicar con mi Ladies González desde Venezuela. Los invito a estar presentes y pues gracias por acompañarme. Que tengan un muy, muy buen día. Felicidades a todos. Hasta pronto. Adiós.